Sí. A ver, vamos a comenzar. Está grabando, ¿verdad? Sí. Alguien por ahí me comentó el día de ayer en la noche que el examen semanal se había cerrado por ahí de las 9:30 de la noche. No sé si alguien más tuvo ese detalle. ¿Hola? No, pues yo creo que no. Bueno, yo no, profesor. Bueno, de cualquier manera, voy a activar nuevamente la evaluación de esta semana, solamente por el día de hoy. ¿Sí? Por si alguien más presentó ese problema, no le haga falta ese detalle. ¿Verdad? Ahora vamos a comenzar con la sesión. A ver, la vez pasada, ¿qué habíamos visto la vez pasada? ¿Alguien me puede decir? ¡Yujú! ¿Sí me escuchan o hay problemas con el audio? No, sí se escucha, profesora. Ah, sí, como no me responden, me da la impresión de que hay problemas con el audio. A ver, ¿qué vimos la semana pasada? Lo de acerca de la muerte. Ajá. Lo de la psicopatología, maestra. Sí, también. De acuerdo. El día de hoy vamos a entrar un poco más acerca de los cuidados paliativos, ¿sí? Adelante, adelante. A ver, déjame ver. Creo que ahora sí ya no se escucha ni se ve nada, maestra. ¿Soy yo o ya no se escucha? Creo que ya no se escucha. Gracias. De acuerdo, gracias. Ok, bueno. Entonces ahora sí ya me escuchan. Sí. Ok, perfecto. Compartirles la pantalla. Esta semana, como les comentaba, vamos a ver sobre cuidados paliativos. Creo que muchos de ustedes están familiarizados con el tema. ¿Qué saben del tema?
Pues es como brindar cuidados específicos a las personas que están a punto de morir. Solamente Es las una personas vida. que están a punto de morir. eh, ¿Alguien más tiene alguna idea? Se supone que también se le pueden dar cuidados paliativos a algún, vamos, algún enfermo, no necesariamente una enfermedad terminal, sino hasta crónico-degenerativa. Y bueno, se Ajá. supone que se modifican el tipo de alimentación y se inician, pues, esquema de medicación. Bueno, tenía entendido eso. Sí, así es. ¿Qué más saben de los cuidados paliativos? La vez anterior que estábamos viendo sobre duelo, alguien mencionaba otros detalles. Ninguna esperanza. Ajá. En algún hospital, y la mayoría de ellos que ya están en cuidados paliativos, pues la mayoría ya tiene firmada su voluntad anticipada. Entonces, con esto nada más es de tratar de tranquilizar el dolor por medio de las partes de morfina. Sí, así es. Hay muchos medicamentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. pues A los ver, cuidados son los que se les puede brindar a todo tipo de personas, ya sean enfermas o no, y también de cualquier tipo de edad. exactamente, a cualquier tipo de edad. Y vamos entonces a entrarnos nuevamente al tema, ¿sí? Un poco ya con más detalles. A ver, voy a compartir la pantalla. Okay. A ver, ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por la definición de los cuidados paliativos. De acuerdo a la OMS, los cuidados paliativos tienen el objetivo, de manera muy general, de mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de sus familias, ¿sí? No solamente está enfocando al paciente con una enfermedad, sino también a la familia y a sus cuidadores. Ajá. Cuando afrontan problemas físicos, psicológicos, sociales o espirituales. Acordémonos que los seres humanos somos una unidad indivisible, no solamente la parte biológica que podemos ver, sino va más allá de eso. Ajá. Que son inherentes a una potencial enfermedad que puede llevar a la muerte. Ajá. También otro de los objetivos es que se mejore la calidad de la vida de los cuidadores, porque siempre sabemos que cuidar a un paciente con alguna enfermedad es muy desgastante en muchos sentidos, igual, no solamente de manera física. Ajá. Y tiene el objetivo no de curar, sino de mejorar la calidad de la vida. Ajá, a personas con fase terminal, como había mencionado, con enfermedades crónicas, con enfermedades degenerativas, y que también son irreversibles y de alto impacto para la calidad de la vida en general, del paciente y de las personas que lo rodean, ajá, pero que están principalmente cercanas a él. ¿Alguien tiene alguna idea de qué? Pues Conchi no tiene una idea. ¿Puede dar un ejemplo de alguna de estas tipo de situaciones? Por ejemplo, en fase Sí, terminal. pues, en pacientes oncológicos. Ajá, muy bien. También de ahí entraría la cuestión de enfermedad crónica. ¿Qué otro tipo de enfermedades pueden estar catalogadas en este ámbito? Las enfermedades no reconocidas como la... Ah, ajá, también. ¿Qué más? Como la esclerosis múltiple. Sí, exactamente. Sí, múltiples. Cuando una persona ya está en estado vegetativo, ¿podría ser, maestra? Sí, también, aunque ya empezaría a tener otra categoría, pero sí, también. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que pueden llegar a este punto. Ahora, ¿qué otra cosa se sabe de los cuidados paliativos? Es un derecho, ¿sí? Que todo ciudadano debería de tener en todo el mundo, ¿sí? No solamente uno o dos países, no, en realidad es un derecho humano, ¿sí? Y es un derecho que todos los ciudadanos necesitan y es responsabilidad de los diferentes gobiernos proveer de estos cuidados a los pacientes que lo requieren y a sus familias, ¿sí? ¿Sí? Y se brinda a pacientes de cualquier edad, niños, personas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, ¿sí? Y pueden prestarse en casas, en centros especializados de cuidados paliativos, en hospitales de manera general.
Y no solamente se queda en el seguimiento del paciente con la enfermedad, ¿sí? Sino a las personas que también se quedan después de su muerte, incluso el propio paciente durante ese proceso de enfermedad y muerte, ¿sí? Ahora, vamos a algunas estadísticas. En realidad, la teoría nos dice que es derecho de todo ciudadano, es derecho humano, ¿sí? Es universal. Sin embargo, se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos. 78% de esas personas, de esos 40 millones, son de bajos ingresos o de ingresos medianos, ¿sí? Entonces, de ese 78% de personas, solo 14% de esas personas reciben los cuidados paliativos. Son muy pocas, ¿no? Ahora. Ok, seguirán estas cifras en aumento, ya que hay una creciente carga de enfermedades, ¿sí? Que no son transmisibles, por ejemplo, la diabetes o el cáncer, ¿sí? Y también el propio envejecimiento de la población. Nuestro país tiene un promedio de edad, por así decirlo, medianamente joven, está alrededor de los 30 a 40 años. ¿Sí? Sin embargo, países como Europa, España, Francia, Italia, la población mayoritariamente son personas de la tercera edad. Entonces, ellos ya requieren en mayor medida los cuidados paliativos. Y algo que también nos sirve los cuidados paliativos es la reducción de la hospitalización de manera innecesaria. Si se lleva a cabo un cuidado paliativo, es menos probable que las personas sean hospitalizadas. Como hemos de recordar, no solamente se dan en los hospitales estos cuidados, sino también pueden ser domiciliarios. ¿Alguien de algún lugar de donde trabaja tienen este tipo de servicios? ¿Sí? Ok. ¿Nadie más? No, maestra. No. En hospitales. Porque de hecho, cuando ya en los hospitales les indican cuidados paliativos, los refieren al centro de salud por el módulo que tienen de médico en tu casa. Casi en los hospitales no lo tenemos o no lo brindan por el hecho de que eso está referido al centro de salud. Porque son los únicos que tienen el médico en tu casa. Porque de hecho ningún doctor, ningún enfermero que trabaja en algún hospital tiene como la autorización para ir a verificar a un paciente en casa. Al menos que ya sea como por fuera y tú cobres honorarios ya los afuera del hospital, pero si no, solamente son en centros de salud. Ok, sí, porque anteriormente, creo que hasta los 90, habían pocos hospitales que tenían este servicio intrahospitalariamente y después ya se movió a servicio ambulatorio y después ya domiciliario, ¿no? Como nosotros trabajamos en el centro de salud, es, por ejemplo, mi paciente tiene derecho al ISSSTE o al IMSS y ya el médico lo manda a cuidados paliativos. El médico, ahora sí que por parte del hospital, mandan su oficio exactamente a la jurisdicción para que el médico en su casa le haga una valoración. ¿Vale? Ya el médico, nosotros que estamos en el programa de salud en su casa, el médico le hace la valoración y si cumple con los criterios, inmediatamente ya lo empezamos a cuidar de los médicos. Y nuestro programa es un programa interdisciplinar que hay ahora sí, lo principal, médico, enfermera y promotora de salud, nos sigue el trabajador social, posteriormente está psicología, nutrición, terapia física y nutrición, que son las disciplinas que nos acompañan. Normalmente a ellos se les da una visita cada mes. Ok. Y ya por estar dentro del programa, si el paciente se va a fallecer, tanto el médico como la enfermera podemos ir a realizar el certificado de función. Ok. Y en el lugar donde trabaja también se le da seguimiento a las personas, a los cuidadores de la persona ya fallecida. Sí, se les llama cuidadores colapsados. Por ejemplo, ellos, hay muchos que no aceptan como tal llamarla voluntad anticipada a los cuidados paliativos. Ellos quieren seguir llevándolo al hospital, aunque el hospital no lo reciba, pero dar hasta lo último por su paciente. Okay. Aquí ahora sí que la psicóloga se encarga de darles terapia. Ok, entonces sí existe ahí, pero con otros nombres. De acuerdo, muy bien. Ok. ¿Cuántos me dicen los demás que no tienen ese servicio? Ok.
Bueno, Maestra, también tenemos los cuidados paliativos en oncología. ajá. Sí, los hospitales especializados, ¿no? En los hospitales especializados y después tienen ahí su psicólogo, tanto para el paciente para Sí, exactamente. Esa es toda la información que tenía, pero ya se han estado moviendo. Exactamente, para descentralizar el servicio. Como de cuidados paliativos es el de cancerología y el FUNAM. Bueno, Bueno, y también los psiquiátricos también tienen eso de ese apoyo. sí, tienen el Hospital Nacional Infantil. Ajá. Sí, porque el que está, ¿cómo? El Subirán, Ajá. el que está ahí en zona de hospitales, Sí, el de de psiquiatría. Sí, pues es de nutrición. Con el de nutrición también lo tiene. Y el que está ahí, ¿cómo se llama el otro que está ahí? está cancerología, está nutrición y cardiología. El dinero. Bueno, y el dinero lo empezó a implementar a partir del COVID. Pero ya lo radicaron otra vez. Ok. Temporada exactamente de la pandemia. Ok. Pues sí, ha estado cambiando constantemente. Ok, bueno, sigamos con un poco más estadísticas. 20 millones de personas, bueno, las personas que están al final de la vida son niños, ¿sí? Hemos de recordar que no solamente las personas de mayor edad tienen condiciones de enfermedades terminales, sino también niños. Y una tercera parte de quienes lo necesitan tienen cáncer. Por eso, como mencionan, los hospitales de cancerología tienen ese servicio. Y 42% de la población mundial con esta necesidad no tiene acceso. Mucha población, ¿no? Casi la mitad. Ahora, ¿qué son y qué no son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, es un cuidado activo y total de las pacientes cuya enfermedad no responde a ningún tratamiento curativo. Lo habían comentado anteriormente. Sí está la cuestión preventiva, luego curativa y luego paliativa. Ya no responde a las primeras dos, sino que ya es de la tercera categoría. Que también es, pues busca controlar el dolor y además otros síntomas que aparecen, así como la atención emocional del paciente y a su familia. También trata de pasar de sanar a cuidar, ¿sí? La prioridad ya va a ser cuidar, ya no tanto sanar. Involucrando al paciente en la toma de decisiones sobre el tratamiento, si quiere tomarlo, no quiere tomarlo, quiere permanecer en la cuestión hospital, dentro del hospital o ya no. Y como mencionan, siempre se tiene en cuenta de la parte ética de las decisiones del paciente. ¿Qué no es? No solo es el cuidado de ancianos geriátricos. Muchas personas, bueno, algunas personas creen que solamente es a las personas dedicadas con la tercera edad, porque ya está al final de su vida, ya lo necesitan nada más ellos, pero no solamente son ellos. El cuidado de enfermedades crónicas, pero no solamente las enfermedades crónicas. Es medicina familiar, no solamente es medicina familiar, ¿sí? La cuestión oncológica solamente, no tampoco. Clínica del dolor, no solamente se detiene en ello, y tampoco se refiere a la eutanasia y el suicidio asistido, sino estos se enfocan a la muerte y los anteriores son solamente una parte de los pacientes que se atienden por parte de los cuidados paliativos, bueno, con cuidados paliativos, ¿sí? Por eso no son, solo son una parte de las pacientes que atienden. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Se caracteriza por afirmar la vida, es decir, contempla este proceso de enfermedad y de muerte como una forma, bueno, una parte natural del proceso de la vida. Se enfoca en controlar el dolor y otros síntomas que causan incomodidad o sufrimiento. Aquí se envuelve en una cuestión de fármacos que todavía sigue en lucha de si darles a los pacientes o no, y en qué cantidad o en qué situaciones. Incluso llegan a haber algunas tipificaciones del dolor y en qué situaciones dar qué tipo de medicamentos, como la morfina. De hecho, por norma y por ley solamente tienen permitido tener que rescates. Y de tantos miligramos, ¿no? Generalmente cuando son oncológicos son parches. Y ya si no son parches y el parche no le calma el dolor, ya de hecho ya ellos tienen como un sistema, no me acuerdo cómo se llama ahorita, donde tú ya le suministras la morfina o la endorfina y solamente tienen permitido de 3 a 4 rescates como máximo.
sea, no puede pasar. Pasar de eso. Ujú. Porque se te van. O sea, si tú le pones más de 5, se va el paciente. Ujú. Bueno, de 4, que es La cantidad. De igual manera pasa con los parches. Para los parches hay una indicación de la primera dosis. Si se pasa esa dosis del parche, el paciente se va. Sí, es lo que usted está comentando, sí. Y no todos los países lo tienen permitido. Ujú. Y tampoco todos los hospitales se puede administrar ese tipo de medicamentos. Ujú. Todos los estados no todos los estados incluso del país lo tienen permitido, de nuestro país. Y solamente en hospitales de las capitales de los estados. ¿Qué otra cuestión? Sí, también otro objetivo es mejorar la calidad de vida, influir positivamente en el curso de la enfermedad. Lo que hayamos comentado es darle un acompañamiento acerca de la enfermedad y que no sea una cuestión de que le pese al paciente y que tenga una calidad de vida, no solo en la cuestión física, sino también emocional. ¿Cómo está llevando ese proceso de enfermedad? Aplicar cuidados paliativos en las fases tempranas de la enfermedad junto con otras terapias, ¿sí? La cuestión de la emocional, la cuestión social, ¿sí? La cuestión de los familiares también. Emplear estrategias de equipo. Como habíamos comentado, hay diferentes personal de salud que lleva estos cuidados paliativos, pero que también se hacen equipo con las familias, ¿sí? Para poder dar apoyo y a los pacientes. Muchas veces los pacientes se sienten como con desconfianza y a los únicos a los que confían son sus familiares o sus cuidadores, pero estos algunas veces no tienen las herramientas suficientes para poder llevar a cabo eso que necesitan los pacientes con enfermedades crónicas o terminales. Aquí, ¿alguna duda, comentario? No, maestra. Ahora, ya habían comentado por aquí en la compañera qué tipo de personal de la salud se encarga de los cuidados paliativos. Es un equipo multidisciplinario, en la que se encuentran médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, y que incluso también se pueden involucrar a personas del ámbito espiritual, ¿sí? Muchas personas, como habíamos comentado, se sienten apoyados por esa parte y recurren a ellos. Entonces, no está mal incluirlos, incluso muchas veces es necesario. Y todos con el objetivo, precisamente, reitero, de mejorar la calidad de la vida del paciente y de su familia. ¿Alguno de ustedes ha necesitado por alguno de sus pacientes o de sus familiares cuidados paliativos? ¿Sí? ¿Ha recurrido a equipos multidisciplinarios? ¿Sí? Ok. ¿Se tienen esa experiencia? Ahora, ¿qué otros beneficios tienen los cuidados paliativos? Antes de que la pase yo y les dé la respuesta. ¿Qué cuidados ustedes han identificado que tienen los cuidados paliativos? Aparte de los que ya hemos medio mencionado. Cuando se pide colaboración de un sacerdote, maestra. Ok, es una de las tareas que tienen las personas que brindan cuidados paliativos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio tienen los cuidados paliativos? Habíamos mencionado que es para mejorar la calidad de vida, reducir las estancias en los hospitales. ¿Qué otro beneficio creen ustedes que tiene? Yo creo que en la parte psicológica de la persona, ¿no? La parte, ¿cómo se podría decir? La tranquilidad de la persona. Ok, tener un apoyo emocional. Ok, bueno. Yo considero también que aparte de los cuidados paliativos, entra la tranquilidad que tiene el paciente de estar en su casa y no el estrés que genera a veces estar en un hospital. Ok, eso puede ser otro, muy bien. Sí, entre los múltiples beneficios podemos encontrar que los pacientes reciben visitas de cuidados paliativos mientras se encuentran en el hospital o en su defecto en su casa, ¿sí? En su domicilio. Pasan menos tiempo en las unidades de cuidado y tienen menos probabilidades de ir a salas de emergencia. ¿Qué otra cuestión? Personas con enfermedades crónicas presentan síntomas menos graves, porque es lo que también se está tratando, ¿sí? Por ejemplo, el dolor. Tienen una mejor calidad de vida
menos dolor, menos dificultad para respirar, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias. Tienen una mejor salud emocional y las familias se sienten más satisfechas con la atención que reciben los pacientes, ¿sí? Porque se sienten que alguien que es experto o tiene experiencia en el área está dando los apoyos que necesitan los pacientes. Ahora, ¿qué objetivos tiene según la OMS? Estos objetivos han ido cambiando a lo largo del tiempo, especialmente ahora con la pandemia. Pero de manera general, ¿sí? Los objetivos son que emplean una estrategia de equipo a través de los diferentes profesionales de la salud para abordar las necesidades de los pacientes y de sus familias. ¿Sí? Acuérdense, no solamente en la parte física, sino también emocional y social. Al alivio del dolor y otros síntomas. ¿Qué síntomas pueden tener los pacientes en estas condiciones de necesidades de cuidados paliativos, aparte del dolor? Tristeza, ok, emocional o psicológica. ¿Qué más? Náusea. ¿Cómo? Depresión. Depresión, ajá. Ansiedad. Ansiedad, ok, son síntomas psicológicos o malestares. ¿Qué más? Demencia, ajá. En la parte física va a depender mucho del tipo de enfermedad que tenga el paciente. Pero, por ejemplo, en personas con cáncer, que es como que más recurrido, aparte del dolor, ¿qué otros síntomas puede presentar? La alopecia, Ajá, la nutrición, la deshidratación. Exactamente. Hay pacientes que también presentan náuseas, ¿no? Presentan malestares, como habían comentado, gastrointestinales. La cuestión de la respiración, la cuestión también de la piel, ¿no? Se empieza a resecar mucho, empiezan a tener urticaria. Ajá. La movilidad. La cuestión de la movilidad, sí, empiezan a tener diferentes malestares que hay que estar atendiendo. Ajá. ¿Qué otro objetivo tiene? Considerar la muerte como algo normal. Habíamos comentado que ya desde incluso uno perdió la salud, empieza a haber un proceso de duelo, ¿sí? El perder la salud implica una pérdida, como habíamos comentado, no solamente la vida. Y entonces, eso es un tipo de duelo de qué tipo para los pacientes y sus familias. ¿Cómo? No necesariamente patológico. Cuando el duelo que se da antes de la muerte, ¿cómo se tipifica? Ajá, anticipado. ¿Sí? Anticipado. Es, Entonces hay que trabajar sobre esa parte. ¿Qué otra cuestión o objetivo tiene? Dar apoyo psicológico, social y espiritual. Proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible. Uno de los mitos de los pacientes con enfermedades de este tipo es que ya no pueden hacer nada. Sin embargo, eso es un mito. ¿Sí? Vamos a retomar eso. Ahora, dice, mejoran la calidad de vida y pueden también influir en el curso de la enfermedad. Reafirman la importancia de la vida y no alargar ni acortar la vida. Ahora, estamos enfocándonos mucho a los objetivos en cuanto al paciente, pero ¿qué pasa con sus cuidadores? ¿Qué tipo de cuidados ellos reciben? Con atención. Generalmente casi nunca se centran en los cuidados personales que de ellos, ¿no? Generalmente siempre se enfocan más el cuidado del paciente, que tiene la paciente, pero al final es lo que decía la compañera, llegan a tener ese colapso después de que ya no está el paciente. Sí. Entonces también ellos se les tiene que dar como ese apoyo psicológico y también en cierta forma llegan a enfermarse también. Exactamente, por el gasto físico y emocional y dejan sus actividades a un lado. La cuestión de los hospitales que tienen estos servicios o centros de salud, se da psicoeducación por parte de los psicólogos o por parte de los trabajadores sociales. ¿Qué es la psicoeducación? ¿Alguien ha escuchado ese término? Ajá. ¿La qué, maestra? No le escuché bien. Psicoeducación. No, nunca había escuchado ese término. Ok, sí, educación psicológica.
¿Y qué les asocia este término de educación psicológica? Muchas veces, ¿sabes? Todo. Es para, Ajá, ok. Les habla de todo lo que se detiene y principalmente ahí se apoyan con la Con la nutróloga también. Porque la nutróloga, como dice el compañero, un paciente pues ya está en las últimas y que el paciente quiere echarse el cachito de chicharrón, el vasito de cerveza, y es que no puede medicamentos. No, sí puede tranquilidad. Ajá, exacto. Sí, eso también se da a los pacientes. Pero ¿qué pasa con sus información se les brinda? ¿Ustedes saben? Les dan todo el apoyo a los familiares acerca de la enfermedad de su paciente y de la capacidad que tiene de estar, de resignación de todo el proceso que está llevando su paciente en crónico. Los pacientes que son de escasos recursos, Ajá. el trabajador social los orienta para que ellos vayan gestionando su petición a la alcaldía, para que la alcaldía los apoye con. Sí, también eso se da, así es. Se les da toda la información que necesitan respecto a la enfermedad de su paciente, de los procesos legales que necesitan llevar a cabo, ajá, de los apoyos que existen que brinda el gobierno, pero también cuestiones de autocuidado, ¿sí? Porque muchas veces los cuidadores lo que hacen es dar toda su energía al paciente, ¿sí? Dejando a un lado sus propias necesidades de alimentación, de cuidado de la higiene, de la cuestión emocional, social, incluso laboral, ajá. Entonces, muchas veces se sienten culpables cuando dan prioridad a uno mismo a situación de su paciente, ¿sí? Y muchas veces incluso han escuchado, a lo mejor ustedes de manera muy frecuente, que si uno no está bien como cuidador, es difícil cuidar a los pacientes, ¿sí? Más que nada ellos lo que los multiplican son los casos. ¿Por qué? Porque no contará el vecino, el amiguito que dice, yo tengo que negar y el dice preparando porque lo que se tiene es caro. A nosotros nos han tocado pacientes que el certificado de defunción se lo meten casi en 25,000 pesos. Cuando aquí la institución pues no les cobra nada. Nada más por así es el tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente el certificado de defunción se realizaba en los centros de salud y ahora ya no. Sí, no, ya no. Porque ahora ya están foliados y gestionados. Y ahora acudimos nosotros a dar parte de que ya falleció, pero ahora si tienen un certificado de defunción nos tiene que acompañar el cuidador principal y nos vamos a todo el sitio para que nos den nos den el certificado de defunción. Sí, es un proceso también largo, exactamente, no lo dan de un día para otro o en el momento. Pero ya no pueden Otorgarlo. ya están obligados. Exactamente, ya. Pero depende del doctor. Depende del doctor porque todavía hay doctores que trabajan con las funerarias, o que son particulares. De acuerdo a su cédula y título, pueden otorgarlo. Pero tienen que recurrir a las autoridades gubernamentales, ¿no? Porque esta ocasión que mi papá falleció fue también en la etapa de COVID, en el programa de su papá. Entonces, efectivamente, cuando surgió esto, hubieron doctores El certificado de defunción. se tuvo que pagar una cierta cantidad para poder incluso hay varias funerarias que sí lo otorgan, sin la necesidad de. Así es. Nosotros se le cuenta, Marta, bueno, nos da el médico, da una hoja como de evolución y todo lo que pasó desde el diagnóstico. Y el familiar o la funeraria, ya como uno quiere, si uno quiere pagar a la funeraria, te hace como un paquete en la caja, o sea, todo. Sí. Ellos van a tramitar el certificado, o uno como familiar lo tramita ahí en el ayuntamiento. Ah, ok, entonces sí es un poquito más ágil el proceso ahí. Ok. Y ahí el ayuntamiento a las 24 horas abierto y es muy Ok, también depende de la localidad en que uno se encuentre. Ok, bien. Entonces, la cuestión de psicoeducativa se da a los cuidadores, a los familiares, ¿sí? Como forma de atención de los cuidados paliativos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente.
hay muchos cuidados paliativos, les había comentado, que dependiendo de la enfermedad del paciente, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene cáncer que una persona que tiene, por ejemplo, esclerosis múltiple, tiene diferentes síntomas, ¿sí? Entonces, mencionar cada uno de ellos sería muy extenso y nos llevaría mucho tiempo. Así que de manera general, las bases, los cuidados paliativos se centran en atención integral, tomando en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, ¿sí? Incluso la cuestión de los propios pacientes, de sus creencias, las habilidades emocionales con las que cuentan, van variando y son las estrategias que se les van dando. También, el paciente y la familia son la unidad a tratar. La familia como un núcleo fundamental de apoyo al paciente. Les había mencionado que las personas, muchas veces cuando no tienen familia o redes de apoyo, se sienten solos y sus procesos de enfermedad son más complicados. Entonces, si la persona tiene familia o una red de apoyo que siempre esté con él, va a ser mucho más llevadero este proceso. Va a poder la personal de salud obtener información del paciente, qué otras necesidades tiene. No solamente la información que dan los pacientes. No sé si se han dado cuenta o han tenido pacientes que muchas veces omiten información. Entonces también por eso se toma en cuenta la familia. ¿Qué otra cuestión? La familia requiere medidas específicas de ayuda y educación, lo que había comentado. La cuestión de psicoeducación es algo que se les brinda a los pacientes. Algunas veces en los hospitales se dan talleres a los cuidadores que se encuentran ahí, ¿sí? Cómo debería de ser la cuestión de descanso, de sueño, de nutrición y demás en su propia persona como cuidadores. La cuestión de la promoción de la autonomía y la dignidad del paciente tiene que regir en las decisiones terapéuticas, es decir, siempre se le va a consultar al paciente y a sus familiares. La cuestión de qué es lo que quiere, ¿sí? Qué es lo que también va necesitando. Habíamos comentado que es parte de tener una cuestión de vida digna todavía a pesar de la enfermedad. Que si no se le brinda a los pacientes, está violando sus derechos humanos, de verse como persona, los derechos de toma de decisiones. Y aparte la cuestión de la parte moral, lo que está bien y lo que no está bien. Ahora, esto acuérdense que va regulado también a las leyes locales. Sí, habíamos comentado que hay personas que quieren morir y quieren que les administren algún fármaco para terminar con ese proceso de enfermedad. Sin embargo, está violando la ley gubernamental y también que está rigiendo la localidad. Entonces, siempre va tenida esta parte con las leyes que rigen la localidad. ¿Qué otra cuestión? También se basan en una atmósfera de respeto, confort, soporte y comunicación y influyen de una manera decisiva en el control de los síntomas. ¿Sí? Muchas veces uno cree que tener dolor se experimenta de la misma manera de un paciente a otro. Sin embargo, no es así. ¿Sí? Las personas tenemos algo que se le llama umbral del dolor o de las sensaciones. Y dependiendo de eso, es como las personas pueden tener una sensación mayor o menor de dolor cuando en el mismo estímulo. Es decir, por ejemplo, hay personas que sienten más dolor cuando se les pica con una aguja que otras. ¿Por qué? Por el umbral del dolor. Es decir, qué tanta cantidad de sensación necesito recibir para sentir cierto estímulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O estoy hablando en otro idioma? ¿Sí? ¿En línea también? ¿Me siguen o estoy hablando en otro idioma? Sí, profesora. Maestra, Maestra. Perfecto. Ahora, también el ambiente depende de las actitudes de los profesionales sanitarios y de la familia, así como de las medidas organizativas que den seguridad y promocionen la comodidad del enfermo. Es decir, siempre tienen que estar en constante comunicación. ¿Qué ve cada uno de los integrantes del equipo de salud y de las familiares, así como del paciente? Siempre tienen que estar en constante comunicación para poder administrar, por ejemplo, los fármacos o darles satisfacer ciertas necesidades, por ejemplo, de alimentación. Hay pacientes que no quieren comer o que quieren comer más, o que ya no quieren estar en los hospitales o que quieren que los muevan, por ejemplo, de posición. Entonces siempre hay que estar también al pendiente de eso. Y la forma en cómo se les hable. Hay personas que sienten pena por las personas que tienen enfermedades y no saben cómo dirigirse a ellos, incluso lo dicen, es que no sé cómo dirigirme a él o a ella. Ay, pobrecito, le acerco todo, hago todo por él, o todo lo contrario, dejo que todo haga por él. Sin embargo, no podemos irnos a los extremos, siempre hay que estar
en constante comunicación con el paciente. Tal vez no sé cómo dirigirme a él, pero siempre le puedo preguntar de una manera respetuosa. Ajá. Ahora, ¿alguien ha tenido algún problema de este tipo? ¿No? Bueno, afortunadamente no. Ok. Ya casi terminamos. Ya pasamos a otra actividad. Ahora, el modelo de cuidados paliativos es diferente en cada país, en cada estado, y a lo largo del tiempo ha cambiado. Este es un modelo de atención de cuidados paliativos que se implementó la década pasada, o sea, antes de la pandemia, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. No sé si también para los estados aplique o ya sea diferente. Como mencioné algunos compañeros, ya ha cambiado incluso en los últimos años. ¿Sí? Aquí tenemos que va a depender de la complejidad de los síntomas del paciente. ¿Sí? Para determinar esto, tiene que haber un diagnóstico, una evaluación y... A ver. Sí, por favor. Y un seguimiento, ¿de acuerdo? A ver, déjame le bajo toda el bello, si no, vamos a quedar aquí en esto. Ok, y ahora, para determinar, o en ese entonces, para determinar si iba a tener que ser hospitalario o atención domiciliaria, iba a depender de la complejidad de los síntomas que presenta el paciente, si son refractarios o no. ¿Alguien sabe qué son los síntomas refractarios? ¿O puede dar un ejemplo? No, maestra. Ajá. Sí, sí, exactamente. Un síntoma refractario muy claro en muchos pacientes en la cuestión de dolor. Si lo presenta o no lo presenta y a qué medida. Si la cuestión, por ejemplo, tiene problemas digestivos, si eso le puede causar una deshidratación severa o no, por ejemplo. Sí, la cuestión de la... Ay, no tiene la extensión por casualidad, porque no va a alcanzar. Porque creo que sí, no hay. Refractarios, pero no, exactamente. No, o sea, simplemente es decir, como una apariencia, exactamente. Incluso la cuestión del dolor es muy claro. Pues yo ya tengo dolor, pero ya no llega a 10. Voy a dejar esto por aquí. Sí, exactamente. Muchos son los casos de ese tipo, pero es porque el dolor emocionalmente ya es manejado de manera diferente por el propio paciente. Me voy a mover también aquí el equipo, a ver si no sé. Conocen también los pacientes lo prescinden, pero por ejemplo, a mí me han sucedido con varios pacientes, no nada más uno, son varios. Ellos empiezan a hablar ya con sus familiares. Sí, exactamente. Ya la cuestión emocional también tiene o influye mucho en cómo perciben el dolor las personas. No sé si incluso han escuchado, dicen que el dolor está en tu mente. No es completamente verdad, pero tampoco es completamente mentira. Muchas veces cuando sentimos dolor nos estresamos, aumenta el cortisol en la sangre. Y eso hace que el dolor aumente más. Si nosotros nos relajamos, sentimos todavía dolor, pero el cortisol en sangre es menor y el dolor que se siente disminuye. Y además de que se empiezan a producir otros neurotransmisores y hormonas que están relacionadas con el bienestar. Entonces, también mentalmente está la cuestión. Entonces, cuando una persona dicen que ya se siente bien también es porque ya, como menciona, ella está anticipando su muerte y pues ya hasta aquí llegó mi vida y se empiezan a relajar y por eso el dolor y otros malestares parecieran disminuir. Y al contrario, ya ellos ya se olvidan de su enfermedad y ya no sienten dolor. Ya, yo digo que ya pues exactamente. ya es cuando te empiezan a hablar bien, pero también en ese momento te están tratando de... Así es, sí, como han visto eso de manera natural, por eso se ha tratado de reproducir ya de manera profesional, con la cuestión de atención psicológica y de otros tipos, para que las personas se relajen y disminuyan precisamente síntomas como el dolor. Ahora,
Si hay una alta complejidad de estos síntomas, se va a requerir muchas veces que haya hospitalización y que la atención sea en hospitales e incluso lleguen a salas de urgencia, a pesar de que su enfermedad ya no sea curable. Ahora, Pero también hay pacientes, o ya, como ya sabe, ya mejor lo que dice, ¿sabes? Ya no me lleves, ya quiero estar aquí en mi casa, ¿no? Ya no quiero estar aquí. Yo ya llevo terapia. Mejor quiero quedar aquí, quedar en paz, tener una muerte con mi familia. sí, eso es muy cierto. Los pacientes que llegan al hospital son los que no tienen voluntad. Así es. Sí, o que pierden la conciencia. Porque ya teniendo la voluntad principal, aunque lleguen al paciente, ya está el registro, ya no lo afectan, ya lo regresan. Así es, pero si no hay, el hospital o el centro de atención tiene que recibir. Gracias. Ahora, ¿qué otras cuestiones proveen la cuestión domiciliaria en centros de salud? Como había comentado, es como pues fue una consulta externa y se dan cuidados en las que no solamente es el medicamento, sino los grupos o redes de apoyos que se brindan, como había comentado la compañera. Hemos de recordar que todo apoyo social va a ayudar a la mejoría de los síntomas. Uno no se siente solo, de que no solamente a esa persona le pasa, sino que hay otros más, las otras perspectivas que pueden tener las demás personas que están pasando por la misma situación. Ya a los familiares se les da orientación de cómo llevar a cabo este proceso. Ahora, vamos a regresar un poquito qué son los pacientes terminales y la enfermedad terminal, antes de que les dé la respuesta. ¿Alguien sabe a qué hace referencia esos términos de paciente terminal o de enfermedad terminal? Sí, muchos lo asocian con lo de los pacientes con cáncer. Lo asocian con cáncer, ok, pero solamente es una parte, no es como la generalidad. ¿Qué más? O cuidados paliativos que se desarrollaron en Inglaterra como filosofía. Sí, también se desarrolló ya, por allá empezó a gestarse esta cuestión de los cuidados paliativos. ¿Qué más? Por aquí tenemos una compañera que está en presencial y quiere participar también. Adelante. No, ya se le fue la inspiración. ¿Alguien más? ¿Alguien más en línea? ¿No? Ok. Exactamente. A veces tengo la impresión de que no funciona bien el audio, pero bueno. Ok, muy bien, muchas gracias. Eso es muy cierto. Ahora, de acuerdo a la OMS, el concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con cáncer. Así empezó a usarse ese término. En pacientes con cáncer con fase avanzada. Sin embargo, se dieron cuenta que personas que tenían otros síntomas y que tenían situaciones poco agradables para ellos y sus pacientes, también se podía aplicar este término. Las necesidades eran muy similares. Bueno, son muy similares. Entonces empezó a extender este concepto. Luego, es un término que hace referencia también a una situación del paciente más que una patología. ¿Sí? No es como la enfermedad terminal, es una enfermedad específica, no, sino es una condición. Ya hemos comentado que empezó a usarse en personas que tenían cáncer, pero se extendió a otras enfermedades. Así que no es una enfermedad como tal, ¿sí? No puedo ponerle, ¿cómo se llama? X, enfermedad terminal. ¿Cómo? Que no puedo diagnosticar de X, ponerle diagnóstico a una persona enfermedad terminal. No. No, exactamente. Entonces no es una enfermedad. Exactamente. Eso lo veríamos como en un diagnóstico de enfermería, sería con el deterioro de la salud del paciente, del deterioro de la integridad del paciente que tiene determinada enfermedad, pero sí, además tampoco podrá un médico decir diagnóstico o exactamente, no, exactamente. Por eso no se puede catalogar como una enfermedad, sino es una condición.
¿sí? De una enfermedad. Ejemplo, ¿no? En las insuficiencias renales, ya cuando sabemos que ya no hay ningún proceso realizable con insuficiencia renal grado 5, crónico. Exactamente. Nunca le ponemos como tal. Enfermedad terminal, sí, no, exactamente. Entonces, no se vayan a ir con esa idea. Porque hay personas que dicen, ¿qué tiene? Enfermedad terminal, pero no es una enfermedad. Exactamente. Tienes de una... Si tiene una enfermedad ya, por ejemplo, si dice, no, pues su paciente ya no hay nada que hacerse porque ya está en un grado 5 de X enfermedad, ya lo gobierno y dice, no, pues ya, y ya. Sí, exactamente, pero este término no te da a entender qué tiene tu paciente, qué síntomas presenta o por qué llegó a esta condición. Por eso no es un diagnóstico como tal y no es una patología. Ahora, según también la OMS, la definición de este término de enfermedad es una fase terminal que no tiene tratamiento específico curativo o preventivo con capacidad para retrasar la evolución de la enfermedad y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, generalmente de 6 meses. Y esto va a también depender de la evolución y el tratamiento que se le esté brindando al paciente. Así es. También es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, es decir, que diferentes factores generan los malestares, son cambiantes y conlleva un gran sufrimiento de diferentes ámbitos, la cuestión física y psicológica principalmente, y que por lo tanto va a tener un deterioro en la acción social, pero muy fuerte, ¿sí? Y en la familia y el paciente como tal, en la familia, acuérdense que también hay desgaste, ¿sí? De quién va a ir a cuidar al paciente, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene que atender? Y lo que habíamos comentado, el duelo anticipado. Ahora, vamos a ver un poco de los mitos y realidades de las personas con esta condición. Es verdad, dice, que las personas con un diagnóstico o una condición terminal afecta de forma diferente a cada persona. Lo habíamos comentado que esto es verdad porque son diferentes enfermedades que llegan a este punto. Cada enfermedad tiene sus propios síntomas, sus propias características. No es lo mismo de una persona y otra, y la manera en cómo lo llevan. Ahora, es un mito que es igual para todos. Son las mismas necesidades, las mismas características que presentan los pacientes. Eso sí, es un mito. Otra verdad es que los pacientes con enfermedades terminales no es un impedimento para que la persona viva con la enfermedad y tengan hijos. Hay personas que son diagnosticadas con enfermedades y que llegan a este punto terminal y que todavía tienen el deseo de tener hijos y eso no se los impide. ¿Qué otra cuestión? La mayoría de las personas es verdad que viven en décadas después del diagnóstico de la condición. Hay personas que dicen que tienen 6 meses y pero sorprendentemente llegan mucho más tiempo de eso que se les ha comentado, ¿no? Se les ha dicho que tienen 6 meses, Se pero llegan escucha. a 5 años. ¿Se le escucha? Se está cortando un poco. Es el internet, la señal de por acá, de acá. Y la segunda que dijo, tiene razón, que a pesar de que ya tienen fase terminal pueden llegar a tener bebés. Como también a las personas que son dializadas, que dicen, oye, ya no puedes tener relaciones con tu pareja. Y es mentira, al contrario, ellos pueden tener una vida normal. Sí, así es. Sí, es una idea que se tiene de manera errónea. Porque muchos dicen, es que ya terminó su vida, ya no puede seguir de manera normal, shalala. Sin embargo, exactamente, acuérdense que todos los pacientes son diferentes. Y a ver quiénes sí pueden hacerlo y tener hijos. Ok, espero que vaya mejorando la sesión. De todas maneras, la presentación ya está en la plataforma y pueden tener acceso a la información, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Sí, maestra. maestra. Perfecto. ¿Qué otra cuestión? También es verdad que la mayoría de las personas con enfermedades ya en fases terminales no necesitan utilizar una silla de ruedas de forma regular. ¿Sí? Muchas personas piensan que las personas que tienen esta condición pierden totalmente la movilidad y todas, el 100%. Sin embargo, no todas pierden la movilidad en su totalidad. Este es un mito. ¿Qué otra cuestión?
Es verdad que gracias a las investigaciones disponen de tratamientos que mejoren los cuidados paliativos, hay que mejoren su calidad de vida. Es un mito que no existe una cura, bueno, ya no está en una cura, pero que no haya tratamientos o cuidados que mejoren su calidad de vida. Muchas personas, en particular aquellas con esta condición menos grave, pueden seguir trabajando. Hay personas que sí pueden y quieren seguir trabajando, incluso dicen, es que necesito, a pesar de que no me siento del todo bien o ya no me siento bien, y tengo la necesidad de seguir haciendo actividades. Hay personas que son, como os había comentado, son jóvenes y todavía quieren seguir sintiéndose útiles. Y hay que respetar esa decisión también. ¿Qué otra cuestión? El ejercicio habitual y moderado puede ayudar a aliviar muchos síntomas. Acuérdense que el ejercicio libera hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir mejor. Entonces es un mito que las personas no deban o no tengan que hacer ejercicio. Sí habrá personas que no lo puedan hacer de manera intensa o moderada, sino tendrá que ser de manera más leve el ejercicio, pero siempre tienen esa posibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, yo supondré que sí. Que no me contesta. Tiene razón, la segunda, hay personas que, bueno, a mi abuelita le habían dicho que duraba 7 meses de vida. y duró 2 años. Exactamente. Entonces, y desafortunadamente siempre creo que ya mis tíos ya estaban preparando, ya estaban haciendo sus preparativos. Y entonces mi papá me dijo, no, hay que esperar el momento. O sea, y los demás, no, pero es que si no, no van a ganar las crisis. Entonces mi papá dijo, no, o sea, no descartemos algo que no pasaba. Entonces, y ya desde de cuentas que duró 2 años y mi papá me dijo, ustedes ya se querían adelantar. Adelantar. Exactamente. Entonces, ahí sí no podemos decir cuánto tiempo puede tardar la persona. Exactamente. Sí puede haber como una estadística en la que dice que la mayoría es de 6 meses, pero hay personas que salen de esa estadística. Exacto. ¿Sí? Entonces, hay quienes duran menos o hay quienes se van al lado contrario y duran más. Hay que tomar eso en cuenta también. Ahora, hay un link aquí en la presentación, que también se los voy a subir en el apartado correspondiente a esta semana, ¿sí? Que es sobre los cuidados paliativos en México. Como hemos comentado, depende de la localidad y cómo ha cambiado el sistema. Pero de acuerdo a ese video, incluso presenta caso, ¿cómo es el modelo de cuidado paliativo en México? ¿Sí? Esa va a quedar actividad. Describir de manera gráfica, así como este mapita, cómo son los cuidados paliativos, el modelo de atención de cuidados paliativos en México. Y les voy a subir un caso. Y de acuerdo al caso, me van a responder algunas preguntas, una serie de preguntas que les voy a poner. ¿Qué necesidades tiene que este paciente, la familia del paciente, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Voy a abrir el apartado con la información correspondiente. Ahora, hay algo que les quiero mencionar. He visto que no todos me han subido sus tareas. Y acuérdense que eso es importante. Representa el 40% de la calificación. ¿Sí? No todos todavía les he calificado, pero sí los estoy checando. Y quienes ya les mandé retroalimentación. Entonces es importante que lo hagan. Porque acuérdense, aunque saquen 10 en todo, si no tienen lo de las tareas, no tienen ese 40% y sacan 6, aunque saquen 10 en todo. Y eso, acuérdense, 6 no es una calificación aprobatoria para esta institución. ¿Ok? Ok. Sí, maestra. Sí. Estamos, porque también hay otra situación. Hay quienes creen que yo con solamente lo que me envía les voy a promediar, pero no. Desde el principio quedamos que cada tipo de actividades tiene un porcentaje, ¿sí? Si nada me tengan 6 actividades, no les voy a poder promediar que esto saca 10, 10, 10, 10, 10, entre 6 son 10, 8, 10, 8, 10 es tanta calificación, entre 6 es tanta calificación, no. Yo no califico así, desde el principio lo comenté. Entonces, vayan entregando esas tareas que les haga falta, porque nos quedan 2 sesiones nada más. Y partimos de la participación en clase. Exactamente. El día de hoy no abrí foro de participación.
pero a la siguiente sí, ¿de acuerdo? Que además de los otros foros, estos foros que siguen quedando abiertos de manera permanente. Lo que no queda abierto de manera permanente son las evaluaciones semanales. Y lo que comentaba hace un rato en la mañana, por ahí alguien pareció el problema y lo revisé, que sí se cerraba el examen antes, a las 9:02 de la noche. Así que voy a abrirlo nuevamente, el examen de esta semana, para quienes tuvieron ese problema, no tengan la pérdida de esa evaluación. No suelo hacer eso, se han dado cuenta, pero bueno, así que los que no lo han hecho, aprovechen, ya están avisados. Va a volver a abrir esa evaluación semanal. ¿Y qué otra cuestión? Por ahí también tenían la duda de cómo va a ser lo del examen, que si va a haber clase nada más y les voy a dejar el examen el resto de la última semana, o cómo va a ser. Ya se están anticipando a eso, del examen final. Exactamente. Lo que suelo hacer, y muchos de los que ya han tomado clase conmigo no lo van a poder negar, es de que ese día hago el examen y se cierra hasta como mediodía. No es cierto, o hasta la 1. ¿Sí? Hasta que termina la clase, tienen toda la clase. Sin embargo, esta sesión va a ser diferente, ¿sí? No queda abierta tanto tiempo. Sí, porque esa vez lo de como hasta las 2. Sí, hasta las 2, exactamente. Sí, para dar un margen de tiempo. Y esta sesión va a ser un poquito diferente. Les voy a dejar un poco más de tiempo porque traslapa el último tema de la semana por la sesión que no hubo clases. Exactamente. Entonces, ese día voy a dar la clase normal. Puedo procurar no tardarme tanto tiempo, 45, 50 minutos, cuanto mucho, y tenga el resto de la clase para poder hacerlo, y el examen va a quedar abierto hasta las 3, 4 de la tarde. Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Menos tiempo? A ver. Maestra, así está bien. No, así está bien, profesora. Ok. Eso sí. Pero hay veces que no se puede conectar porque trabaja. ¿Vas a ver ese día? Ok. También tenían duda las personas que es la primera vez que toman clase conmigo, que cómo es el examen. ¿Sí? Les vuelvo a comentar que el examen es de opción múltiple, como las evaluaciones semanales. Sin embargo, aquí la diferencia es que voy a ocupar todas las preguntas, los reactivos de cada semana. Sí, pero se dan cuenta, los exámenes semanales no son tan extensos, son de 5 a 10 preguntas. Si acaso reducir un poco para que no lleguemos al medio ciento de preguntas, ¿verdad? Pero bueno, ¿se preguntas? Eres muy aventurero, pero bueno, eso está muy bien. Ok. A muchos también tomaron la opción de, bueno, el tip de que les comenté que iban haciendo sus cuestionarios como guía de las preguntas de los exámenes semanales, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan que ahorita abiertamente pueda responder? Porque luego me lo mandan de manera personal y no sé. Sí, las evaluaciones. Exactamente. O sea, si tú las ves porque vienen muy... Sí, trato de no poner información así nada más. Ok. ¿Alguna otra duda que tenga que responder ahorita abiertamente? Bueno, profesora, una pregunta. Ahorita todavía no ha bajado calificaciones de las tareas, ¿verdad? No a todos. Sí, no a todos. Pero ya los voy haciendo para que... Es que también vamos, estamos bien. Ok. Sí. Voy a dar Gracias. No, ¿de Gracias, qué? Maestra, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿La tarea de esta semana es de acuerdo al link que tiene en la plataforma? Es una lectura que les puede guiar y dar más información de la que hemos estado viendo, ¿sí? Pero el link, en realidad lo que quiero que vean, y se los voy a poner ahí en el espacio de la tarea, es que en esta diapositiva de modelo de atención de cuidados paliativos, hay un link del lado derecho que los conduce a un video de YouTube que es de cuidados paliativos en México. Es un video muy largo, pero hay una parte donde empieza a describir los modelos de atención de cuidados paliativos, ¿sí? Se entran en esa parte para que puedan describir cómo son, ¿sí? En nuestro país, o en este momento. Estaba dando Ok, maestra, gracias. modelos de atención.
Ok, sí, y esto les va a ayudar a responder las preguntas del caso que les voy a subir, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, profesor. Pero si quieren lo puedo incluir. Completa el diagrama de cuidados paliativos. Póngale ahí, ¿qué iba aquí? ¿Qué iba aquí? Ok. ¿Va? ¿Qué otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Queja o sugerencia? ¿No? No, maestra, gracias. No. Perfecto. Ok. Pero si hay de referencia. Eso también les va a dar una guía para que no tengan que echarse todo. Ok. ¿Preguntas? No, el examen semanal sí, el examen final no. Ok. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, les voy a empezar a abrir los espacios para que ya empiecen a hacer sus actividades, ¿ok? Ok. ¿Por qué no nos dice, Sí, maestra. no le llegaron a usted unas tareas de nosotros, si nosotros las hayamos mandado a ustedes? Pero ¿cómo voy a saber si me las mandaron y a mí no me llegó? No, que cada quien se haga responsable de las tareas que no entrega. Sí, cada quien sabe qué ha entregado y qué no, ¿de acuerdo? Porque es como el profesor anterior dice, no me has esperado. Pero, a ver, permítame un momento. Ok, les voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Creo que pues sería todo por el momento si no tienen otro comentario, duda o sugerencia o aportación. No, maestra, todo bien, muchas gracias. Ok, entonces les voy abriendo ya de una vez los espacios para que vayan haciendo su glosario semanal. Sí, la actividad que les comenté. Sí, y lo más pronto posible también la evaluación semanal. ¿Se dieron cuenta? La semana pasada, igual que la antepasada, la evaluación se abrió el domingo. Ajá. Entonces, para que no haya problemas con ese rubro. ¿De acuerdo? Sí, Ok. maestra. Ok, veo aquí unos comentarios. A ver. Ah, ok. Entonces, por el momento me despido y que tengan un excelente fin de semana y semana, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, maestra. Igualmente, bonito fin. Acuérdense que ya nos quedan 2 sesiones y ya concluimos con este módulo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ok. Gracias, profesora. Bonita tarde. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.